And I keep going with Peter. Dios le dio autoridad God gave him authority a Pedro en este momento como líder, to Peter in that moment as a leader. pero también But also, después manifestó ese poder later he manifested that power en los demás apóstoles. in the other apostles. Y después, And later on, que lo oiga por allá los que están viendo por la computadora, for the ones that are listening in the computer, aquellos que creen que el poder que Dios dio solamente se lo dio a los apóstoles, for those that think that the power that God gave was only for the apostles, lee mejor la Biblia, read the Bible, porque la Biblia me enseña a mí because the Bible teaches que me hubo otros 70 there were another 70 que no eran los apóstoles, that were not the y apostles Dios le dio autoridad, y Dios le dio poder para echar fuera a los demonios. to send the demons out. Así que Dios da autoridad a su pueblo. So God gives authority to his people, Dios da autoridad a sus hijos. to his sons. Dios da autoridad a la iglesia. He gives authority to the church. Y ya en el capítulo 2 del libro de los Hechos, And already in chapter 2 of the book of Acts, en los versos entre el 14 y el 42, and from verses 14 and 42, aquel Pedro que era pescador, that Peter that was a fisher, que supuestamente era un hombre rudo, supposedly he was a rough man, ahora tiene el poder del Espíritu Santo, now he has the power of the Holy ahora Spirit, tiene la unción del Santo, now he has the anointing of ahora se levanta y da un discurso y now predica. he gets up and he preaches the word of Y la God. Biblia me And the dice Bible tells me que se convirtieron más de 3,000. that over 3,000 were converted. ¿Por qué Dios me da este mensaje? Why does God give me this word? Porque a veces tú te quedas callado Because sometimes you stay quiet cuando Dios te pone un alma al lado when God puts a soul next to you y tú le predicas la palabra de Dios, and you don't preach to them the word of God. porque tú te estás comportando como era Pedro antes Because you're acting like how Peter was before. de recibir la autoridad que Dios le dio. No, he didn't receive the anointing of God. Pero yo quiero decirte hoy But I want to tell you today que ya tú tienes la autoridad. that you already have the Esa autoridad está dentro de ti. The authority is already Y in lo you. único que tienes que sacar lo que ya tú tienes dentro de The ti only things that you have to take out was already inside of y you. que comiences a decirle a este mundo They start saying to this world, que hay un Dios que liberta, there's a God that y hay liberates, un Dios que es bueno, y que hay un Dios que salva. there's a God that saves. Está bueno ya de duda. Está bueno ya de dudas. That you shouldn't be doubting anymore. ¿Estará Dios conmigo o no estará conmigo? Is God with me or not? ¿Será de Dios que le diga o no le digo? Is it of God that I should tell him or not? Ya en el capítulo 10 de los Hechos, Already in chapter 10 of Acts, Pedro es movido por el Espíritu Santo Peter is moved by the Holy Spirit. y es llevado a la familia de Cornelio. And he's taken to the family of Cornelius. Allí en el capítulo 10 de los Hechos, There in chapter 10 of me Acts, encanta, aleluya, algo que sucede allí. I love something that Hay un happens. acontecimiento no visto antes, Something that happened that was never seen before. porque hasta ese momento el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo era solo para los judíos. Because there, the baptism of the Holy Spirit was only for the Jews. Por eso yo me gozo aquí, That's why I'm full of joy here. porque llega Vicente y otros 20. Because a whole bunch of people come, Conozcan o no conozcan a Dios, whether they know or don't know pero God. el Espíritu Santo los toca. But the Holy Spirit touches them. Porque el Espíritu Santo, Because the Holy el Spirit, Dios que te estoy predicando, the God that I'm preaching to, no hace acepción de personas. He doesn't neglect anybody. Mira lo que pasa en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 44. Look what it says in Acts 10, verse 44. Dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, It says while Peter was still speaking these words, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. the Holy Spirit came on all who heard the message. El Espíritu Santo cayó y los bautizó. The Holy Spirit came down and blessed them and baptized them. Había una autoridad en There Pedro. was an authority in Peter. Había algo que Pedrito tenía. Something Aleluya. that Peter had. Que no era para la gloria de Pedro. That wasn't for the glory of Peter. Era para la gloria de Dios. It was for the glory of God. Pero Pedro era el instrumento But Peter was the que instrument Dios había ungido. that God had anointed. Y si sigue buscando más adelante en la Biblia, And if we keep going ahead in the word, vemos a un Pedro we have Peter que con esa palabra de Dios, esta palabra de Dios, that with this word of God, desataba la bendición. he would untie the blessing. Sobre la familia de Cornelio desató una bendición. He untied the blessing in the family. Aquellos que no sabían del Espíritu Santo, aquellos que no sabían del Espíritu Santo, Those who didn't know the Holy Spirit. cuando la palabra de Dios salió a través de Pedro, When the word of God came out through Peter, desató la bendición. the blessing was untied. Brother and sister, Hermano y hermana, tienes que hablar you have to talk. para que no se te vaya a aparecer un ángel But that angel doesn't come to you como se le apareció a Pablo.
Like how it came to Paul. Pablo estaba medio acobardado. Paul was kind of, he was a coward for a Y minute. en sueño se le apareció el ángel. And in his dream, the angel came Y le dijo, Pablo, and said, Paul, habla y no calles. talk and don't be quiet. Porque todavía tenemos mucho pueblo. Because we still have a lot of cities. Tú no estás solo. You're not alone. Dios está contigo. God is with you. Yo una vez tuve una experiencia. Once I had an experience, Yo llegué a un lugar I got to a place, y el Espíritu Santo me dijo, háblale a esa persona. and the Holy Spirit told me, go talk to Y that person. empezó eso que estoy hablando yo. And what happened Sí, there porque happened to me. yo predico lo que dice la Biblia y también predico bajo la experiencia de lo que me ha pasado a mí. Because I preach what the Word says and also what happened to me in my experience. Para que no te pase a ti tampoco. What doesn't happen to you. Y empezó una lucha, ¿le digo o no le digo? And then a fight started happening. Should I Le digo say que it or no le not? digo. Should I say it or not? Y por fin el Espíritu Santo me convenció y fui obediente. And finally the Holy Spirit made me do it. Cuando le estoy hablando a esa persona And when I'm talking to that person, y le estoy predicando la palabra, I'm preaching to them the Word. atrás apareció un líder de la iglesia donde yo estaba. Behind me, a leader came from the church that I was at. Y me dijo, muchacho, te oí y ni te molesté. He said, oh, brother, I heard you and I didn't even bother you. Qué lindo. That was beautiful. Ahora usted se imagina Now you imagine que yo me hubiera quedado encasquillado ahí that if I would have gotten stuck there y el líder hubiera visto and the leader would have seen que había una necesidad that there was a y need que yo no la cumplí, and I didn't do it, no socorrí esa I necesidad, didn't help that need, teniendo las herramientas, having the tools, teniendo la palabra de Dios. having the Word of Porque lo God. que yo quiero que tú sepas es que tú tienes la palabra de Dios. What I want you to know is that you Aquí have se the Word of predica God. la palabra de Dios. Here is preach the Word of God. Tú has recibido la palabra de Dios. You have received the Word of God. Habla, Talk. habla. Talk. Qué bueno cuando brincamos, saltamos, hablamos en lengua. Eso- Corremos por esta iglesia, qué bueno. It's so good when we talk in tongues and we jump and we run. That's good. ¿Y cuándo vamos a hablar? And when are we going to talk? En el libro de los Hechos, In the book of Acts, yo quiero hablar un momentico de Pedro, hermano. I want to talk a little bit about Peter. En el libro de los Hechos, capítulo 5, mira lo que pasa, verso 2. Chapter 5, verse 12. Look what happens. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. It says the apostles performed many miraculous signs and wonders among the people, and all the believers used to meet together in Solomon's colonnade. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. No one else dared join them, even though they were highly regarded by the people. Y los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. It says nonetheless, the more and more men and women believed in the Lord. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en cama y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre algunos de ellos. As a result, people brought the sick into the streets and laid them on beds and mats so that at least Peter's shadow might fall on some of them as he passed by. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Crowds gathered also from the towns around Jerusalem, bringing their sick and those tormented by evil spirits, and all of them were healed. Tu sombra tiene poder también. Your shadow has power also. Donde tú pisas hay poder. Wherever you put your foot, there's power. Donde tú pones tu mano sale poder. Wherever you put your hand, power. Cuando tú hablas hay poder. When you talk, there is power. No vaya a creer que esto es nada más para el pastor. Don't believe that this is only for the pastor. Y que también, nada más para los diáconos. And it's only for the deacons. Si tú le crees a Dios, If you believe God, si tú le crees a Dios if you believe God, y practica lo que tú has recibido and practice what you have received allí en tu trabajo, there in your job, allí en la escuela, in the school, allí en la tienda, como tantas veces lo decimos aquí, in the store, like how many y times we tú, say, y tú hablas, and you talk, tú vas a ver el resultado, lo que viene para atrás, you can see the result that comes back. pero habla. But talk. Jesús ya había soplado el Espíritu Santo. Jesus had already, he had already blown the Holy Spirit. Te voy a enseñar algo extra de aquí. I'm going to show you a word. Juan capítulo 20, mira lo que pasa aquí. John chapter 20, look what happens Y here. ya voy a terminar. Juan capítulo 20, I'm going to finish. John 20, verso 21 al 23. verse 21 and 23. Dice, y entonces Jesús le